Y si te dijera que mientras tú estás viendo este video, tomando tu café, viviendo tu vida normal, un hombre que controla el destino de 26 millones de personas está en este preciso momento moviendo piezas en un tablero que pocos en el mundo se atreven a mirar directamente. Y si te dijera que ese hombre no duerme para descansar, sino para planear, escúchame bien. En los últimos 18 meses, algo cambió en la península de Corea. Algo que los medios mainstream apenas mencionan de pasada, algo que los gobiernos susurran en reuniones cerradas, algo que los analistas de inteligencia llevan años intentando descifrar sin lograrlo del todo. Kim Jong-un, el líder supremo de Corea del Norte, el hombre que heredó un país como quien hereda una fortaleza medieval en pleno siglo XXI, no está simplemente sobreviviendo al aislamiento internacional, está construyendo algo. Y lo más aterrador no es lo que está construyendo. Lo más aterrador es que nadie sabe exactamente cuándo estará listo. Las señales están en todas partes si sabes dónde mirar. Lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales que ahora pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. Pruebas nucleares que hacen temblar los sismógrafos de Japón y Corea del Sur. Acuerdos secretos con Rusia que la comunidad internacional apenas logra confirmar. Tropas norcoreanas, sí, soldados norcoreanos de carne y hueso, supuestamente desplegados en suelo ucraniano en medio de la guerra más sangrienta de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué ahora? ¿Qué está buscando realmente Kim Jong-un? ¿Está preparando una guerra o está preparando algo mucho más complejo y más peligroso que eso? Hoy vamos a ir a donde pocos canales se atreven a ir. Vamos a desmantelar la narrativa oficial. Vamos a hablar de los poderes que nadie menciona. Vamos a revelar las verdades económicas, militares y geopolíticas que están detrás de este enigma llamado Corea del Norte. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar en los últimos minutos de este video va a cambiar completamente la manera en que ves este conflicto. En este video no te voy a dar titulares vacíos. No te voy a decir simplemente que Kim Jong-un es un dictador loco o que Corea del Norte es un estado fallido. Esas son respuestas fáciles para personas que no quieren pensar profundo. Lo que sí te voy a dar hoy es una radiografía completa. La historia que no se cuenta, los actores que mueven los hilos desde las sombras, las consecuencias reales para los países fronterizos y, esto es lo más importante, lo que este conflicto significa para el equilibrio del poder mundial en los próximos 10 años. Porque Corea del Norte no es solo un problema regional, es el epicentro de una guerra fría que nunca terminó y que podría convertirse en algo mucho peor. Comenzamos. Para entender a Kim Jong-un, primero tienes que entender que Corea del Norte no nació como un estado normal. Nació como una cicatriz. Corría el año 1945. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. Japón, que había ocupado la península de Corea durante 35 años con una brutalidad casi inimaginable, finalmente capituló. Y entonces las dos grandes potencias del momento, Estados Unidos y la Unión Soviética, tomaron una decisión que definiría el destino de millones de personas para siempre: dividir la península en dos, a lo largo del paralelo 38. El norte quedó bajo la influencia soviética, el sur bajo la influencia americana. Fue así como nació, de facto, la división más extraña y más peligrosa del mundo moderno. Entre 1950 y 1953, la Guerra de Corea mató a aproximadamente 3 millones de personas. Ciudades enteras fueron arrasadas. Pueblos desaparecieron del mapa. Y cuando los cañones finalmente callaron, no hubo un tratado de paz formal, solo un armisticio, un alto al fuego, lo que significa, y esto es crucial que lo entiendas, que técnicamente Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra desde hace 70 años. Y Kim Jong-un lo sabe perfectamente. De hecho, eso es exactamente lo que usa como justificación para todo, para sus pruebas nucleares, para su programa de misiles, para su economía de guerra, para el control absoluto sobre su población. Estamos rodeados de enemigos. Si aflojamos, nos destruyen. ¿Funciona ese argumento? Funcionó durante 3 generaciones. Kim Il-sung, el abuelo, Kim Jong-il, el padre, y ahora Kim Jong-un, el hijo. Pero aquí viene algo que muy poca gente sabe. Corea del Norte, durante las décadas de 1950 y 1960, era económicamente más desarrollada que Corea del Sur. Sí, lo leíste bien. El norte tenía más infraestructura industrial, más recursos naturales, mayor producción agrícola.
El sur era un país rural devastado por la guerra que dependía completamente de la ayuda económica estadounidense para sobrevivir. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo el sur terminó convirtiéndose en la 13ª economía más grande del mundo, hogar de Samsung, Hyundai y LG, mientras el norte se convirtió en una de las naciones más pobres y aisladas del planeta? La respuesta a esa pregunta lo explica todo sobre lo que está pasando hoy. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque Corea del Norte no existe en un vacío, y Kim Jong-un no toma sus decisiones solo. Hay poderes mucho más grandes moviéndose detrás de la cortina. Primer actor, China. Empecemos con el más evidente pero también el más malentendido. China comparte una frontera de aproximadamente 1.400 kilómetros con Corea del Norte y representa, según estimaciones de inteligencia, entre el 90 y el 95% del comercio exterior norcoreano. 95%. Eso no es una dependencia económica, eso es un cordón umbilical. Pero el detalle que pocos mencionan es que esa relación es profundamente ambivalente. China no quiere que Corea del Norte colapse, porque eso significaría millones de refugiados cruzando su frontera y, peor aún, la posible reunificación de la península bajo el paraguas militar de Estados Unidos, justo en su frontera. Pero China tampoco quiere que Corea del Norte sea demasiado poderosa, porque eso haría a Kim Jong-un más impredecible e incontrolable. Es una relación de codependencia tóxica, disfrazada de alianza. Xi Jinping ha reunido con Kim Jong-un en varias ocasiones. Han firmado acuerdos comerciales. China ha sido el principal salvavidas económico de Pyongyang a través del comercio de carbón, minerales y productos manufacturados. Pero cuando Kim Jong-un detonó una bomba nuclear en 2017, China votó a favor de las sanciones internacionales en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué? Porque tenía que mostrar al mundo que no era cómplice. Pero en la práctica, las sanciones fueron aplicadas de manera extremadamente laxa desde el lado chino. El comercio en la frontera nunca se detuvo del todo. Nunca. Segundo actor, Rusia. Aquí es donde la historia da un giro dramático que muy pocos anticiparon. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, la relación entre Moscú y Pyongyang entró en una fase completamente nueva. Vladimir Putin necesitaba municiones, artillería, proyectiles. Sus depósitos militares se estaban agotando más rápido de lo que podían reponerse. Y Corea del Norte, que durante décadas había fabricado armamento soviético de manera industrial, tenía exactamente lo que Putin necesitaba. Se estima que Corea del Norte ha enviado a Rusia más de 1 millón de proyectiles de artillería. Algunos informes de inteligencia occidental hablan también de misiles balísticos de corto alcance adaptados para uso en Ucrania. Y a cambio, ¿qué recibe Kim Jong-un? Tecnología, petróleo, reconocimiento diplomático. En septiembre de 2023, Kim Jong-un viajó a Rusia en un tren blindado, porque no viaja en avión por razones de seguridad, y se reunió con Putin en el cosmódromo de Vostochny. Las imágenes de ese encuentro enviaron un escalofrío por las cancillerías de todo el mundo. ¿Qué se dijeron esos dos hombres en privado? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que después de ese encuentro, Corea del Norte lanzó más pruebas de misiles que nunca antes. Y Rusia vetó en el Consejo de Seguridad de la ONU la renovación del panel de expertos que monitoreaba el cumplimiento de las sanciones a Corea del Norte. El mecanismo de vigilancia internacional quedó paralizado. Kim Jong-un ya no tiene quien lo supervise. Tercer actor, Estados Unidos. Washington lleva décadas intentando resolver el problema norcoreano sin éxito. La política de paciencia estratégica de Obama no funcionó. Kim siguió desarrollando armas nucleares. Los famosos encuentros entre Trump y Kim Jong-un en Singapur y Hanoi en 2018 y 2019, que parecían un momento histórico, terminaron en nada. Kim se levantó de la mesa en Hanoi cuando Estados Unidos insistió en la desnuclearización completa antes de cualquier alivio de sanciones. Kim Jong-un entiende perfectamente que las armas nucleares son su póliza de seguro de vida. Muammar Gaddafi en Libia renunció a su programa nuclear en 2003 bajo presión internacional. 8 años después, fue derrocado y asesinado con apoyo de la OTAN. Kim vio eso, lo aprendió y jamás olvidará la lección. Cuarto, actor,
Las instituciones internacionales. Las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte son, en teoría, las más severas impuestas a cualquier nación en la historia moderna. Prohíben la exportación de carbón, mineral de hierro, mariscos y textiles, que eran las principales fuentes de divisas de Pyongyang. Limitan las importaciones de petróleo de 1900. Congelan activos y prohíben viajes a decenas de funcionarios del régimen, en teoría. Porque en la práctica, Corea del Norte ha desarrollado una red de evasión de sanciones que es, sin exageración, una de las más sofisticadas del planeta. Buques que apagan sus transponders en alta mar y transfieren carga de barco a barco para ocultar el origen. Empresas fantasma en Hong Kong, Singapur, Emiratos Árabes Unidos y varios países africanos. Hackers norcoreanos que en 2022 robaron más de 1.700 millones de dólares en criptomonedas, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sí, Corea del Norte es uno de los estados más activos en ciberataques financieros del mundo, y ese dinero va directamente a financiar su programa nuclear y de misiles. Ahora viene lo que nadie te cuenta en los noticieros. ¿Cómo sobrevive un país que está prácticamente cortado del sistema financiero internacional? ¿Cómo puede Corea del Norte seguir desarrollando misiles intercontinentales y bombas de hidrógeno cuando supuestamente no tiene acceso a los mercados globales? La respuesta es un sistema de economía paralela que hace palidecer de envidia a cualquier cartel del narcotráfico. El sistema Juche como narrativa de control. Kim Jong-un heredó de su abuelo la ideología Juche, que se puede traducir como autosuficiencia. Esta ideología le sirve para dos cosas. Primero, justificar el aislamiento ante su propia población. Segundo, darle una narrativa nacional que sustituye la religión, el individualismo y cualquier cuestionamiento al sistema. En Corea del Norte no hay internet libre. Hay una intranet nacional llamada Kwangmyong que solo contiene contenido aprobado por el régimen. La gente no sabe lo que el mundo piensa de ellos. Y lo que es más impactante, muchos norcoreanos genuinamente creen que viven en uno de los mejores países del mundo. Eso no es ignorancia, es ingeniería social llevada al extremo. Los mercados grises y la clase emergente. Aquí hay algo fascinante que los expertos han documentado en los últimos años. Dentro de Corea del Norte ha surgido una clase media informal llamada los Donju, que literalmente significa maestros del dinero, que opera en mercados negros y grises, acumula riqueza y tiene acceso a bienes de contrabando. Esta clase emergente es el secreto que el régimen no puede admitir públicamente, porque contradice toda su narrativa, pero que tampoco puede eliminar porque genera ingresos que el Estado necesita. Es una paradoja viviente, un Estado comunista que depende de un capitalismo clandestino para sobrevivir. El arsenal nuclear como moneda de negociación. El programa nuclear norcoreano no es solo una amenaza militar, es también una herramienta económica y diplomática. Cada vez que Corea del Norte lanza un misil, el mundo reacciona. Corea del Sur y Japón corren a comprar más sistemas de defensa antimisiles estadounidenses. El famoso THAAD costó miles de millones de dólares. Estados Unidos aumenta su presencia militar en la región y Kim Jong-un se sienta a la mesa de negociaciones con más poder del que tendría sin ese arsenal. Es una extorsión geopolítica perfectamente ejecutada. Compara esto con Irán. Irán usa su programa nuclear de manera similar, como palanca de negociación, o con Pakistán, que explícitamente usa su condición de potencia nuclear para obtener ayuda financiera tanto de China como de Estados Unidos. Kim Jong-un observó todos esos modelos y aplicó las lecciones. Hablar de geopolítica sin hablar de las personas que viven en medio de ella sería un error. Corea del Sur, vivir bajo amenaza permanente. Seúl, la capital de Corea del Sur, es una de las megaciudades más modernas del mundo. Rascacielos, tecnología de punta, una cultura pop que conquistó el planeta entero con el K-pop y el cine. ¿Recuerdas Parasite ganando el Oscar? Una economía de casi 2 billones de dólares y está a apenas 50 kilómetros de la frontera con Corea del Norte. A 50 kilómetros de miles de artillería norcoreana apuntando directamente a ella. Los análisis militares han estimado que en las primeras horas de un conflicto, sin siquiera usar armas nucleares, Corea del Norte podría causar decenas de miles de bajas en Seúl solo con artillería convencional. Los surcoreanos viven con esto, hacen simulacros, tienen búnkeres en los subterráneos del metro, y sin embargo, la vida continúa,
los mercados abren, los jóvenes bailan en Hongdae y comen tteokbokki en los mercados nocturnos. Esa es la psicología de una sociedad que aprendió a vivir con el miedo como vecino. Japón, la amenaza que cruzó el cielo. En agosto de 2017 y en octubre de 2022, Corea del Norte lanzó misiles balísticos que sobrevolaron el territorio japonés. Sobrevolaron Japón. Las alarmas de emergencia sonaron en los teléfonos de millones de japoneses. La gente corrió a refugios. Los trenes se detuvieron. Japón, un país que por su constitución pacifista de posguerra tenía limitaciones para desarrollar capacidades militares ofensivas, empezó a reinterpretar esas limitaciones. En 2022, el gobierno de Kishida anunció el mayor incremento del gasto militar japonés desde la Segunda Guerra Mundial. Llevar el presupuesto de defensa al 2% del PIB, similar a los estándares de la OTAN, en 5 años. Esos son decenas de miles de millones de dólares extra en armamento. ¿Quién vende ese armamento? Principalmente empresas estadounidenses como Lockheed Martin, Raytheon y Boeing. ¿Lo ves? Incluso en la amenaza hay un negocio. Siempre hay un negocio. China, el vecino incómodo. Para China, el peor escenario no es una Corea del Norte nuclear. Es el caos. Si el régimen de Kim Jong-un colapsara mañana, China se enfrentaría a una crisis de refugiados masiva en su frontera nororiental, una región económicamente deprimida que ya tiene tensiones étnicas con la minoría coreana que vive en China. Además, en un escenario de colapso y posible reunificación bajo liderazgo surcoreano, habría tropas estadounidenses en la frontera china. Eso para Beijing es absolutamente inaceptable. Por eso China prefiere mantener a Kim Jong-un exactamente donde está, débil suficiente para depender de China, pero fuerte suficiente para no colapsar. Es un equilibrio diabólicamente preciso. Esta es la pregunta que me hago yo, la que debería hacerse el mundo. ¿Hay alguna salida a este callejón sin salida que lleva 70 años siendo el mismo callejón? Exploremos las posibilidades reales. Opción 1. La desnuclearización negociada. Todos los intentos anteriores han fracasado. El Acuerdo Marco de 1994, las conversaciones de las 6 naciones entre 2003 y 2009, los encuentros Trump-Kim de 2018-2019. ¿Por qué fracasan siempre? Porque el problema fundamental es de confianza. Corea del Norte no confía en que si se desnucleariza, no será destruida. Estados Unidos no confía en que las promesas norcoreanas sean reales. Y ambos tienen razón en no confiar. La desnuclearización completa, verificable e irreversible, la famosa CBID por sus siglas en inglés, es prácticamente imposible de verificar en un país tan opaco como Corea del Norte. Y Kim Jong-un lo sabe y lo usa como carta permanente. Opción 2. El cambio desde adentro. Algunos analistas apuestan porque la clase Donju, esa burguesía clandestina que mencionamos, eventualmente crea suficiente presión interna para reformar el sistema. Es lo que pasó en China con Deng Xiaoping en los años 80. Es lo que está pasando lentamente en Vietnam, en Cuba. La información que entra clandestinamente, películas y series surcoreanas y occidentales en memorias USB que se venden en los mercados negros, está cambiando la percepción que los norcoreanos tienen del mundo exterior. Los desertores que han llegado a Corea del Sur describen una generación joven norcoreana que secretamente anhela lo que ve en esas películas. Una generación que ya no cree ciegamente en la narrativa del régimen. Pero ¿cuánto tiempo toma ese proceso? ¿Décadas? ¿Generaciones? Opción 3. Un accidente catastrófico. Esta es la opción que ningún analista quiere ni mencionar, pero que todos piensan. Con la proliferación de armas en la región, con los ejercicios militares constantes, con la tensión permanente en el Mar Amarillo y el Mar del Japón, el margen de error se reduce cada año. Un misil malinterpretado, una maniobra militar que cruza una línea roja, una decisión tomada en segundos por un comandante de campo bajo presión extrema. En la crisis de los misiles de Cuba de 1962, el mundo estuvo a segundos de una guerra nuclear, literalmente segundos. Un submarino soviético que no sabía que ya había terminado la crisis, casi lanzó un torpedo nuclear contra un destructor americano. Solo el juicio de un solo oficial, Vasily Arkhipov, evitó el desastre. ¿Tenemos un Vasily Arkhipov en la península de Corea si las cosas se calientan demasiado? Ojalá que sí.
lo que Kim Jong-un realmente quiere. Aquí es donde necesito darte la perspectiva que cambia todo. Kim Jong-un no quiere la guerra, al menos no de manera preventiva. ¿Sabes por qué? Porque él tiene todo lo que quiere. Poder absoluto, lujos inimaginables, control total sobre 26 millones de personas, una familia que vive como reyes mientras el pueblo pasa hambre. La guerra implicaría arriesgar todo eso. Lo que Kim Jong-un quiere es ser reconocido como potencia nuclear irreversible. Quiere que el mundo lo acepte tal como es. Quiere levantar las sanciones sin ceder su arsenal. Quiere la supervivencia del régimen garantizada por las grandes potencias. En otras palabras, quiere exactamente lo mismo que tiene Pakistán, lo mismo que tiene India, lo mismo que tiene Israel, que nunca admite oficialmente tener armas nucleares, pero todo el mundo sabe que las tiene. El problema es que el camino hacia ese reconocimiento está lleno de provocaciones, de pruebas, de gestos de fuerza que pueden salirse de control en cualquier momento. Y eso es lo que hace que este juego sea tan peligroso. No la certeza de la guerra, la incertidumbre permanente de un accidente. Llegamos al final de este viaje. Y quiero dejarte con algo que espero que se quede contigo mucho más allá de este video. Hemos hablado de Kim Jong-un, de misiles, de sanciones, de China y Rusia, de guerra y de paz. Pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué pasa con los 26 millones de personas que viven dentro de Corea del Norte? Personas que no eligieron a su líder, personas que nacieron en ese sistema sin poder salir, personas que, según los testimonios de los más de 33,000 desertores que han llegado a Corea del Sur, en muchos casos ni siquiera saben que están sufriendo, porque nunca han conocido otra cosa. Niños que nacen en campos de trabajo por los crímenes de sus abuelos. Familias separadas desde la guerra del 50 que nunca se volvieron a ver. Personas que son ejecutadas públicamente por ver una película surcoreana. Mientras los gobiernos del mundo juegan ajedrez geopolítico, esas personas existen, respiran, sueñan, y muchas de ellas mueren sin haber conocido jamás la libertad. El sistema internacional, con sus sanciones, sus declaraciones, sus resoluciones del Consejo de Seguridad, no fue diseñado para salvarlos, fue diseñado para contener al régimen. Y esas son dos cosas muy diferentes. El mundo decidió hace 70 años que la estabilidad regional era más importante que los derechos humanos de 26 millones de personas. Y esa decisión se renueva silenciosamente cada año, cada día. China la renueva cuando decide no presionar demasiado a Pyongyang. Estados Unidos la renueva cuando prefiere no arriesgar una confrontación directa. La comunidad internacional la renueva cuando acepta que hay ciertos problemas que simplemente no tienen solución a corto plazo. Y mientras tanto, Kim Jong-un sigue en las sombras, construyendo, planificando, esperando, preparándose para la guerra, tal vez, o tal vez preparándose para algo que ninguno de nuestros modelos geopolíticos actuales sabe cómo nombrar todavía. Lo que sí es seguro es esto: la península de Corea es hoy el lugar más peligroso de la Tierra, no porque tenga el ejército más grande, ni el arsenal nuclear más poderoso, sino porque es el lugar donde la lógica, la diplomacia y el sentido común llevan décadas fallando sistemáticamente, y sin embargo, todos seguimos apostando a que esas mismas herramientas que han fallado van a funcionar la próxima vez. Einstein definía la locura como hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. ¿Qué dice eso del mundo que hemos construido alrededor del problema de Corea del Norte? Piénsalo y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que Kim Jong-un algún día aceptará negociar de verdad? ¿O crees que este juego peligroso va a terminar mal para todos? Escríbeme abajo. Quiero leer lo que piensas. Y si este video te abrió los ojos, aunque sea un poco, compártelo. Porque las historias que más necesitamos escuchar son siempre las que menos se cuentan. Nos vemos en el próximo video.